Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 10 de enero de 2018, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Trump anuncia el envío al Congreso de un programa lleno de amor para reemplazar el DACA. El DACA es lo que ha permitido que centenares de miles de jóvenes, los jóvenes soñadores, que no han tenido otro país que los Estados Unidos, que se levantaron en los Estados Unidos, se educaron en los Estados Unidos, son profesionales en los Estados Unidos, resulten expulsados del país. Trump dice que mandará al Congreso un mensaje lleno de amor para sustituir el DACA. Bueno, pero la cosa se complica porque un juez federal resolvió que la decisión de Trump contra el DACA no puede ir, la suspendió. Entonces esto está en el peor de los mundos. El DACA existe pero está suspendido. Y Trump anuncia un proyecto, a Trump nadie le cree, pero un proyecto lleno de amor para sustituir el DACA. ¿Qué va a pasar con esos miles de jóvenes, los jóvenes soñadores que no tienen otro país que los Estados Unidos, que inclusive hablan a veces con dificultad el idioma español, que su idioma nativo es el inglés, su formación está en inglés, su estructura profesional conseguida en los Estados Unidos y en idioma inglés. 13 muertos en California. ¿Recuerdan ustedes los terribles incendios que azotaron California? Bueno, las tierras quedaron arrasadas sin capa vegetal ninguna. ¿Quién iba a sostener esa tierra? Se habló de que cuando vinieran las lluvias podía haber derrumbes, deslizamientos o deslaves, como llaman. Pues ocurrió. Una terrible tormenta está azotando California desde hace 3 días y vinieron los deslizamientos y hay 13 muertos en California. Sigamos con noticias internacionales del día. Maduro definitivamente está loco de remate. Fue capaz de anunciar en un discurso que ayudará a países con carencias en salud, que Venezuela les dará apoyo, soporte. En Venezuela no hay una aspirina. Los médicos se fueron de Venezuela. La gente se muere por carencias médicas a las puertas de los hospitales porque no hay nada en los hospitales. No hay salas de cirugía, no hay anestesia, no hay con qué tratar un paciente, no hay con qué hacerle una cirugía. Y Maduro anuncia apoyo a los países que lo necesiten en materia de salud. Definitivamente Maduro, ¿cómo se parece a Santos? Que a propósito de Santos dijo un discurso donde todo está bien, como en los versos de Carranza. Todo está bien. En Colombia nada está mal. Maduro y Santos se parecen como una gota de agua a otra. Son igualmente cínicos y están igualmente enfermos. Esa lejanía con la realidad es una enfermedad de la que los psiquiatras hablan con frecuencia. Comienza censo en el país. ¿Esto para dónde va? Este censo se lo inventaron de la noche a la mañana. Será el pretexto para contratar miles de personas que vayan a trabajar en el censo. Perfetti está aliado con Santos para producir un efecto multiplicador de empleos, para ayudarle con mermelada a los amigos del gobierno. ¿Ese es el famoso censo? ¿O qué es lo que quiere Perfetti? Y entonces ahora el censo por vía electrónica y la gente puede bajar las preguntas y las puede contestar, pero eso sí, el día del censo tiene que estar en su casa. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todas esas idas y venidas, vueltas y revueltas? Censo, simplemente un expediente para contratar gente en vísperas de elecciones, es lo que parece. Mañana, nueva ronda de conversaciones con el ELN, o probablemente hoy. Iban a ser ayer, pasaron para hoy, alguien está diciendo que puede ser mañana, pero nueva ronda de conversaciones con el ELN. Y Santos escogió varias de las figuras más desprestigiadas del país para que conformen
su equipo negociador, como el general Freddy Padilla de León. No hay una persona más desprestigiada al interior de las fuerzas militares que Freddy Padilla de León. No existe ni puede existir. Y Santos lo propone para arreglar las cosas con el ELN, que ataca en Nariño y que se agarra con las FARC y que hay muertos y que hay una zona terrible en lo que se llama el Patía, la cuenca del Patía, en Barbacoas, en Policarpa, en toda esa región del Pacífico. Hay muertos y heridos, nadie sabe cuántos, pero ahí está el ELN en paz. ¿Cómo está en paz en el Chocó? En el Chocó el ELN está cometiendo atrocidades y dice que las seguirá cometiendo, pero está hablando de paz en Quito. ¿Quién entiende esto? El que sea capaz de entender a Juan Manuel Santos. Perro muerde a Gustavo Moreno en batallón de artillería. El perro a salvo. Billonario recaudo de peajes. 2.36 billones de pesos. 2.360.000.000.000 de pesos en peajes. La pregunta es, ¿de quién es ese negocito? De poner las casetas, de cobrar y quedarse con una suculenta comisión. De un compañero de póker de Juan Manuel Santos, de un tal Juan Claudio Morales. Pónganle la lupita a ese nuevo foco de corrupción. Juan Claudio Morales no se quiso ir de embajador a ninguna parte porque tenía que cuidar el negocito de los peajes. Un negocio gigantesco, enorme, de donde apareció Juan Claudio Morales, experto en recaudar peajes, pues de juegos de póker y de golf, con Juan Manuel Santos de casualidad. Así se maneja la moral pública en Colombia. Poderoso sismo frente a las costas de Honduras. Hablan de 7.6, sismo gigantesco, por fortuna en el mar. Se está esperando la posibilidad, o existe la posibilidad de un tsunami, aunque con el correr de las horas, esas olas gigantescas darían la esperanza de que no lleguen a costa firme. La Asamblea de Venezuela declara contraria a la ley el petro. ¿Recuerdan ustedes qué es el petro? Es una criptomoneda parecida al Bitcoin que lanzó Maduro, el nuevo genio de las finanzas internacionales, lanzó el petro, convencido pues de que con ese lanzamiento iba a conseguir una millonada como la que circula por el Bitcoin, y seguramente para robársela. Él dijo, todo lo que manejen en petro, con eso me quedo yo. Pues la Asamblea Nacional dijo que eso era inconstitucional, lo detuvo, y lo detuvo después de que el petro no había conseguido un centavo. Pues ¿qué centavo va a conseguir el petro? Ni el de allá ni el de aquí. 100 migrantes que salieron de las costas de Libia están desaparecidos. Se los tragó el mar. Esto es noticia de todos los días, de cada minuto. La gente del África se sigue tirando al mar para llegar a Europa. Este es un problema que no nos lo cuentan en todas sus dimensiones. ¿Cuántos no desaparecen en el mar y llegan a costa firme, llegan a países europeos que no están en capacidad de recibir semejante oleada de migrantes? Porque los africanos están dispuestos todos a tirarse al mar. Fue lo que les dejó una colonización estúpida de parte de Europa, y después algo más estúpido, la toma del continente africano por parte de las fuerzas comunistas, especialmente de las cubanas. Allá se cubrieron de gloria las tropas cubanas combatiendo en Angola y combatiendo en distintos lugares del África. ¿Contra quién? Contra otros guerrilleros, para implantar un régimen comunista. Ahí están los resultados. Eso es lo que produce el comunismo. La gente termina tirándose al mar, desesperada, enloquecida, por el hambre, por el empobrecimiento, por la falta total de recursos. Kuczynski en el Perú cambia la mitad de su gabinete. Recordemos que él estuvo a portas
de una decisión del Congreso que lo separaba del poder. Kuczynski quedó comprometido en el tema de Odebrecht. Él dice que todo es perfectamente limpio y seguramente lo será, porque en Odebrecht también había muchas cosas legítimas. Era una inmensa compañía constructora de obras civiles y Kuczynski la asesoraba, como muchos la asesoraron legítimamente, pero estuvo a punto de ser destituido por el Congreso. Pasada la crisis, Kuczynski cambia ahora la mitad de su gabinete, pero tiene más problemas Kuczynski, porque declaró o le concedió una especie de perdón a Fujimori ya en los últimos días de su vida, permitiéndole que se fuera a morir a su casa. Eso fue lo que permitió Kuczynski, y se le ha venido el mundo entero encima. Bombardeo en Siria, 24 muertos, entre ellos 10 niños. Pero no pasa nada, porque al régimen de Siria lo apoya Putin. Putin, que a propósito pronunció un discurso que parece pronunciado por el Papa o por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, discurso lleno de contenido espiritual en contra del terrorismo, en contra de todas las manifestaciones que auspician e impulsan el homosexualismo, en contra de la destrucción de la familia. La familia tiene que ser la base de la sociedad. El discurso de Putin hay que escucharlo. Cada uno dirá qué le cree y en qué medida, pero hay que escucharlo. Vivanco cuestiona a Mujica. Vivanco, recuerden ustedes, es hombre clave en estas organizaciones internacionales, en Human Rights Watch, que se ocupa de examinar el desarrollo de las democracias en estos países. Hay Human Rights Watch que trabaja también en Europa y que trabaja en Estados Unidos, pero Vivanco es la cabeza visible de Human Rights Watch en América Latina. Y Mujica, el expresidente de Uruguay, que está fletado por Juan Manuel Santos, pagado por nosotros lo mismo que Felipe González, viene aquí a decir que es que no hemos comprendido la paz y que hay que tener paz en el corazón. Y Vivanco le dice, ¿y dónde están los crímenes de las FARC? ¿Se olvida usted de ellos? La paz en el corazón quiere decir que uno se olvida de los crímenes de los criminales. Buena pregunta para Mujica, un servidor de Santos con la plata de ustedes, queridos contribuyentes. Banco Mundial empieza a bajar expectativas de crecimiento. Aquí dicen que a subirlas. Es que estaba en 2.6 y subió a 3.1. Y ya al 9 de enero había bajado a 2.9. Claro que es el mismo Banco Mundial que a comienzos del año pasado hablaba de 3.5 y terminamos en el 1.8. ¿Quién le cree al Banco Mundial? Nadie. Emergencia de avión de Avianca en la ruta Miami-Bogotá. Hubo una explosión, un aterrizaje de emergencia en Cuba. La empresa está haciendo lo que corresponde en estos casos. La pregunta es, ¿por qué explota una turbina de Avianca en pleno vuelo? Esa es la pregunta. No si a la gente le pagaron el hotel y si le dieron alimentación adecuada. ¿Por qué sucedió esa emergencia? Esperamos que el presidente de Avianca no siga andando por las ramas y que nos cuente qué fue lo que pasó. Marta Lucía Ramírez está en la hora de la verdad. Parece que descubrió que lo que hay en el Centro Democrático es una posición bastante cómoda, diciendo, no, ya el candidato es el señor Iván Duque. Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez son comparsas que vienen a adherir al Centro Democrático. ¿Por qué? Porque somos la mayoría. ¿Mayoría de qué? Mayoría. Somos mayoría e imponemos nuestra voluntad. Al parecer eso no le ha gustado mucho a Marta Lucía Ramírez, como tampoco le ha gustado mucho a Alejandro Ordóñez, de manera que esa es
una alianza que está a punto de explotar, porque el entorno de Iván Duque es un entorno muy pugnaz. Lo vimos en la pasada confrontación cuando había 5 precandidatos del Centro Democrático. Eso está descubierto, eso se sabe cuál es el estilo, que parece que Marta Lucía Ramírez no le gusta, aunque debió descubrirlo hace rato. Y en Hoy en la Historia recordaremos la parte del siglo XIX que se consumió en lo que se llama la Confederación Granadina. 5 años solamente entre el final de la Nueva Granada y el comienzo de los Estados Unidos de Colombia con la Convención y la Constitución de Río Negro de 1863. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes seguir nuestra señal a través de la internet, en sus dispositivos móviles, en su tablet o en su smartphone. Lo pueden hacer a través de Wunder Radio y de Tuning Radio escribiendo La Hora de la Verdad. Nos pueden sintonizar en Colombia en los siguientes diales. En Medellín, 710 AM, en Cali, 1200 AM y en Bogotá, 970 AM de Radio Red de RCN. Y en nuestras redes sociales pueden ver todo nuestro contenido. En la página de internet también lo pueden hacer escribiendo a @Hora de la Verdad, en Twitter y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y recuerden, como siempre, que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Muy buenos días. Bueno, una vez más el presidente Juan Manuel Santos muestra su habitual optimismo, les cuento, en su primera alocución presidencial del año. En su discurso hizo una radiografía de un país que muchos no han podido reconocer. Dijo, entre otras cosas, que el país vivió las fiestas más tranquilas en muchísimo tiempo, asegurando que atrás quedaron las noticias de acciones violentas, masacres y pueblos sin luz debido a los atentados, ignorando los más de 54.000 desplazados del 2017, la mayoría en el Chocó y Nariño, desplazados por las bandas criminales, que son las FARC, con otro brazalete, y el ELN, ¿no? Dijo el presidente Juan Manuel Santos que el 2017 fue el año más tranquilo de las últimas décadas, que se movilizaron miles de vehículos en absoluta tranquilidad y que hasta los accidentes disminuyeron. Bueno, un mundo perfecto que definitivamente los colombianos no identifican, teniendo en cuenta el nivel de pesimismo que manifiestan siempre los colombianos en las encuestas y que aquí les damos, pero eso sí, no nos lo inventamos, damos los datos, ¿no? Y que produjo también duros comentarios, les cuento, en las redes sociales contra el presidente. Por último, el presidente finalizó su alocución pidiendo a los colombianos que dejen de sembrar cizaña y que trabajen juntos, dejando las grandes diferencias para salir adelante. Este comentario tampoco gustó en las redes sociales, produjo muchas críticas. Recordemos que recientemente el presidente también dijo que los colombianos tienen una enfermedad mental, dijo, que les impide ver las noticias buenas. En definitiva, un discurso muy optimista para un país que vive niveles históricos de pesimismo. Y esto no son inventos míos, ni mucho menos, es lo que dicen las encuestas, lo que dicen los datos, ¿no? ¿A qué país se estaba refiriendo el presidente Juan Manuel Santos en su discurso? Pregunto. Sí, lo último que se atribuye Juan Manuel Santos es que en las carreteras hubiera pocos muertos, porque la gente manejó carro con más cuidado. Esa es una conquista de la labor presidencial. Esto es ridículo, Montserrat. En momentos en que está pasando lo que está pasando en la costa caucana, en la costa nariñense, en el Chocó, todo entero. En el Catatumbo ya no pasa nada, porque el Catatumbo se lo entregaron definitivamente a los bandidos. Es un país que se desintegra, es un país que queda en manos de los violentos, que queda en manos del narcotráfico. Se le olvidó hablar de las 3.000 toneladitas de cocaína que estamos produciendo al año. Se le olvidó ese pequeño detalle. Y se le olvidó hablar de un país en una crisis económica pavorosa, que
tal vez contrasta con el esfuerzo que hicieron los colombianos para movilizarse por carretera, para ir a sus sitios de descanso, para respirar otro ambiente en medio de ese pesimismo, que usted lo dice muy bien, Montserrat, no es un pesimismo inventado, es el que está en las encuestas. Y los datos, mire, los datos del desplazamiento son datos serios. Por ejemplo, también hay otro dato, el del secuestro. Sale el gobierno a presumir que el secuestro disminuyó un 5%. A mí me parece que esa es una disminución muy, muy pequeña. Es más, en los últimos meses hemos visto cómo los secuestros están aumentando. Me parece que las cosas no son tan optimistas como el presidente las refleja. Desde luego que no son. El presidente es un especialista en optimismo en un país que no le cree, en un país al que le parece detestable que se burlen de su situación, de su condición, de su tristeza, con estas alocuciones presidenciales, que no muestran las dificultades para superarlas, sino que muestran que no hay dificultades, para que no nos preocupemos por nada y para que siga siendo felices. ¿Quién es el que les dice siga siendo felices? Edgar les dice. Bueno, ese era Edgar Perea. Sí, Edgar Perea. Claro. Sí, siga siendo felices, Edgar les dice. Sigan siendo felices, Santos les dice. Sigan siendo felices en un país arruinado, destrozado. Es sinvergüenza. Bueno, muy bien. Eso pues es lo que está pasando, y esa fue la alocución de Juan Manuel Santos, que definitivamente no fue bien recibida, como no fue bien recibida su presencia en Cartagena, allá en el Hotel Santa Clara, donde quería llegar pues a ser el gran personaje de la fecha de Año Nuevo, y se tuvo que devolver para su casa, porque lo recibieron a gritos: váyase, váyase, váyase. Y se fue, porque no tiene más remedio que irse, de manera que le queda el refugio de la Radio Nacional, donde nadie lo puede controvertir inmediatamente, pero cada colombiano lo controvierte desde el fondo de su corazón. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 10 de enero de el año 18. Este es el mensaje del presidente bolivariano de las FARC, a quien solamente le quedan, gracias a Dios, 208 días para que termine su mandato. El sátrapa, el vocero del narcogobierno instalado en la Casa de Nariño, tiene solamente 208 días, o sea que es un 7 mesino. Este es el mensaje, doctor Londoño, de los camaradas del presidente bolivariano. Escuchemos. En el libro del Capital de Marx, en varios de los edictos habla de fomentar dentro del mundo una sociedad con igualdad de derechos, desaparición de la propiedad privada, no existan desigualdades sociales, quitando las propiedades a los que las tienen y entregándolas a los pobres. Pero las propiedades son del Estado, los hijos son del Estado, y con la plataforma socialista, destruir el sistema creado, acabar con las iglesias protestantes y clases dominantes, acabar con la propiedad privada y hacer una justicia social de paz, equidad e igualdad de derechos. Un nuevo gobierno bolivariano, una nueva Colombia, un nuevo gobierno hacia el socialismo como garantía de paz. Debemos erigir unas nuevas fuerzas armadas que inculquen el odio a la tiranía y el amor al pueblo. La paz es nuestra estrategia, dicen estos sujetos en la segunda parte de este mensaje, que con su venia lo sacaremos al oído, doctor Londoño. Doctor Londoño, entonces, ¿de cuál paz hablan estos señores? Bueno, ellos nunca han dicho que no sean marxistas-leninistas. Ese es el marxismo-leninismo que sufrió la humanidad durante 70 años con el muro de Berlín y con la aparición del comunismo en Rusia, el de Lenin y el de Stalin y el de Brezhnev, que no trajo sino la destrucción de uno de los países más ricos del mundo, de Rusia y de la Unión Soviética y de toda la Europa oriental.
y eso se cayó porque se tenía inhábil para producir bienandanza y para producir desarrollo económico. Acabar con la propiedad privada, porque la propiedad es del Estado. Y los hijos también son del Estado. ¿Cómo le parece? De manera que si usted quiere que sus hijos le pertenezcan al Estado y sus nietos le pertenezcan al Estado, vote por los amigos de las FARC, ¿sí? Por Timochenko o por los otros amigos. Por los de la famosa coalición, pues. Los de la coalición, por Fajardo y por los amigos que son los amigos de las FARC. Entréguele sus hijos al gobierno y entréguele su propiedad al gobierno, porque la propiedad es de los pobres, pero después dice que no es de los pobres, sino que la propiedad es del Estado. El cuento de que la propiedad sea de los pobres es un cuento. La propiedad es del Estado, que maneja la propiedad a nombre de los pobres. Claro. Y nunca hay más pobres como cuando hay socialismo. Si no, vaya y pregunte en Venezuela cómo les ha ido, y pregunte en Cuba cómo les ha ido después de casi 60 años sí, señor, de tragedia comunista. A eso es a lo que se opone Juan Carlos Pastrana también, en sus tweets. Es a lo que se opone el país entero. Sí, señor. Contra las medias tintas, contra los débiles, contra la famosa planicie de la Revolución Francesa. Los que están en ninguna parte, porque se ubican en un medio, en un punto central que no es ni una cosa ni otra. Entonces, contra la desaparición de la propiedad privada, ¿usted qué dice? No, que desaparezca una parte. Bueno, esas son las nacionalizaciones estatales que se han hecho a nombre del socialismo. ¿Y qué pasa con la cosa de los hijos? Entonces, ¿los hijos son de quiénes? No, pues entonces a medias entre el Estado y los padres. No, los hijos son de los padres por mandato de la naturaleza, y los padres se apoyan en el poder del Estado para su educación y para su desarrollo. Estos pues son los lanzamientos, las proclamas que hacen las FARC, y para lo que tenemos que estar preparados para que no nos engañemos. Lo que quieren las FARC y lo que quieren los amigos de las FARC. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. En el mundo internacional, los ojos están puestos en Corea del Norte y lo que podría ser un avance en los diálogos con ese país. Ayer, el Wall Street Journal ha publicado un artículo en el que afirma que la Casa Blanca debate un posible ataque a Corea del Norte. El diario asegura que se estudia la posibilidad de lanzar un ataque limitado. Asegura además que esa posibilidad está siendo debatida de forma secreta en la administración de Donald Trump, y que este ataque se lanzaría como respuesta a cualquier prueba nuclear o balística de Corea del Norte. La operación buscaría demostrar al régimen de Kim Jong-un el precio que podría pagar por su comportamiento, apunta el diario estadounidense en una nota firmada por el jefe de su oficina de Washington, Gerald Saab. Sin embargo, al tiempo y después de 11 horas de negociación, Corea del Norte acuerda con Corea del Sur enviar una delegación de deportistas norcoreanos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. Anunciaron también este martes las dos Coreas que van a resolver sus problemas mediante conversaciones militares para evitar lo que llamaron un conflicto accidental. Esto después de sostener su primera reunión oficial en más de 2 años y en momentos en los que el programa de armas nucleares de Pyongyang alimenta las tensiones. Corea del Norte hizo un fuerte reclamo por las peticiones de Corea del Sur de desnuclearizar la península. Sin embargo, las dos partes van a llevar a cabo reuniones de trabajo para determinar estos temas y otros detalles concernientes a los Juegos Olímpicos, como el modo en el que los norcoreanos viajarían al sur, ya que si es por tierra, se requiere un acuerdo militar para dejarlos pasar. También deben cuadrar cómo se cubren los gastos de la misión, pues financiar la participación del norte en los Juegos del Sur puede vulnerar las sanciones impuestas por Estados Unidos que pesan sobre el régimen por sus programas nucleares. Ahora bien, lo más importante que trasciende de esta reunión sin duda es que el norte acordó garantizar la paz en la región, según dijo el ministro de Unificación surcoreano Cho Mung-yong. Hay que recordar que todo esto ocurre después de que el sábado que acaba de pasar el presidente Donald Trump reconoció que estaría dispuesto a iniciar un diálogo con Kim Jong-un.
Entonces, aunque por primera vez se filtra en un gran medio de comunicación que en las reuniones de la Casa Blanca sí se considera un ataque a Corea del Norte, los hechos muestran una especie de descongelamiento en la reunión entre las dos Coreas, lo que significaría a su vez un avance y abre la puerta a una negociación entre Norcorea y Estados Unidos. ¿Frenará Corea del Norte de ahora en adelante sus ensayos nucleares? Es la pregunta que nos hacemos todos hoy. ¿Y qué es lo que va a pasar con el pueblo norcoreano? Pero de todas maneras son buenas noticias. Entre la posibilidad de una guerra inminente y la posibilidad de que unos patinadores y unos esquiadores de Corea del Norte bajen a Corea del Sur, pues nos quedamos con lo último. No hay duda ninguna. Y que la Casa Blanca ha considerado la posibilidad de un ataque, eso no es noticia del Wall Street Journal. Vanessa, esa es noticia que sabíamos desde hace mucho tiempo, pues cómo no lo va a haber considerado, pero claro que lo tiene considerado desde el comienzo. Entonces la noticia del Wall Street Journal es que comprobó lo que todo el mundo sabe desde hace rato, que la Casa Blanca, los Estados Unidos, el Pentágono más exactamente, está preparado para un eventual ataque a Corea del Norte si fuera necesario, pero lo que hay por ahora son conversaciones con Corea del Sur, que de esa manera garantiza la tranquilidad en los Juegos de Invierno, lo que mucho le preocupa, porque en una situación de tensión nadie querrá mandar deportistas a exponerlos a que los maten. Y eso es bueno para Corea del Sur, eso es bueno para la región, eso es bueno para la paz mundial. Ojalá sea esa la tónica que se imponga. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. La nueva gran farsa de conversaciones con el ELN para terminar de entregar la patria al terrorismo sigue dando de qué hablar. El quinto ciclo de conversaciones entre la nueva mesa de negociación del gobierno Santos y los guerrilleros del ELN, que debería empezar ayer, quedó aplazada para hoy, cuando sigan planeando la entrega total del país a los narcomafiosos del ELN, por ende socios de las FARC. Según el gobierno, no se pudo dar inicio a la farsa en Quito porque no estaba lista la logística, no sabemos cuál logística, que se requiere para sentar a los voceros del gobierno y a los guerrilleros. Pero lo que realmente está pasando es que el gobierno Santos está desesperado y desde principio de año está buscando todas las maneras para poder rogarle al ELN que mantenga el falso cese al fuego bilateral, que valga decirlo, jamás cumplieron. Para muestra de ello, lo que ocurrió hace 2 días en el municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, donde en un enfrentamiento entre el ELN y las FARC por el control del narcotráfico, murieron al parecer 4 guerrilleros y 6 más se encontrarían secuestrados. El día de ayer la alcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, decía que no se había logrado que la fuerza pública llegara a la zona del enfrentamiento porque el lugar está tomado por el ELN por una parte y por otra por la guerrilla de las FARC, que están en compañía de los carteles de la droga, incluso el cartel de Sinaloa, cartel mexicano. Entre tanto, desde el Chocó, alias Uriel, jefe del ELN en esa zona, manifestó que está listo para emprender su accionar terrorista contra el Estado y los colombianos, en consecuencia a que se acabó el cese bilateral con el gobierno nacional. De hecho, envió una misiva a todos los guerrilleros en los que le ordenaba ponerse de nuevo las botas y salir con el fusil a patrullar. Desde Quito, Pablo Beltrán, jefe de la guerrilla, dijo que no se avanzaba en la negociación por falta de voluntad del gobierno Santos y que pensarán en el cese bilateral en la medida en que el Ejecutivo entregue alternativas para avanzar de manera definitiva con un acuerdo. Como usted lo ha dicho en tantas ocasiones, doctor Fernando, el ELN aplicará la conocida internacionalmente cláusula de la nación menos favorecida para pedir el doble o el triple de lo que se le entregó ya a la guerrilla de las FARC. Los guerrilleros, como la delincuencia en Colombia, saben que delinquir paga y muy bien, sobre todo si estamos en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El remate de su presentación de su noticia es perfecto. Ellos saben exactamente en qué están. Y es la cláusula de la nación menos favorecida. Bueno, esto se lo dio a las FARC. Eso ya es indiscutible. Eso es para nosotros también. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a negociar? Sencillo, ¿no es cierto? Claro, sencillo. Muy bien. De manera que esas son las conversaciones que comienzan con una delegación más o menos chistosa, más o menos graciosa, integradas entre otras por el general Freddy Padilla de León. Ay. A quien quieren tan poquito,
El hombre del bastón de oro, ¿no? El hombre del bastón de oro. El hombre del bastón de oro y de muchas otras cosas, como mi general, el estratega. Por ahí tenemos el libro y todo. Por ahí tenemos el librito. Ay. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Parece que la pronta llegada del futbolista colombiano Yerry Mina al Barcelona tendrá un peaje más que pagar. El acuerdo que existía entre el Palmeiras de Brasil y el Barcelona para fichar a Mina estaba pactado para el verano, pero como el equipo catalán lo quiere ya mismo y no esperar hasta junio, entonces el Palmeiras decidió subir el precio 6 millones de euros más, o sea 15 en total. La táctica del Palmeiras es sacar un poco más de dinero en la operación, ya que tiene que repartir parte con Independiente Santa Fe, club anterior de Mina. El Barcelona había pactado 9 millones por el colombiano para el verano y ahora no piensa pagar más de 12. El zaguero colombiano era esperado ayer en España, pero no llegó. Se espera que se cierre hoy su pase y viaje mañana a Barcelona para ser presentado el viernes. Por ahora solo hay suspenso y el futuro equipo de Yerry Mina debe concentrarse en la Copa del Rey, donde deben eliminar al Celta Vigo mañana en el Camp Nou tras el 1-1 de la ida, si quieren pasar a los cuartos de final. Un marcador que en caso de repetirse mañana eliminaría al actual campeón de la Copa del Rey. Cada vez más cerca el primer colombiano en hacer parte de las filas del Barcelona, Doctor Londoño, solo hay que desembolsar un poco más de dinero. Buen jugador ese muchacho, un colombiano de origen muy humilde, que hoy se codea en las grandes ligas y cuyo futuro económico es sencillamente inimaginable para él, para sus amigos y para todo el mundo. Qué bueno ver triunfar estos jóvenes de Colombia en los grandes escenarios deportivos del mundo, y que ver que un muchacho de origen tan humilde se convierta en una estrella y en un hombre económicamente muy poderoso. Esas son cosas que lo llenan a uno de alegría, ver esos éxitos, ver esos triunfos, ver esos desarrollos y ver lo que pueden hacer esos muchachos a base de disciplina personal, de fuerza interior y desde luego de talento, que ese no lo regalan en las farmacias o no lo venden en las farmacias, sino que eso viene con la persona. Yerry Mina para el equipo probablemente más poderoso del mundo con el Real Madrid, el Barcelona de España. Y en un minuto estaremos con Marta Lucía Ramírez, precandidata a la presidencia de la República. En un minuto.